Muy buenos días para todos los que nos escuchan en el día de hoy. Mi nombre es Dejisa Jones, neurocoach en PNL ontológico, y tengo el privilegio de leer el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, en esta plataforma que nos permite poder interactuar, la plataforma de TGO. A continuación, el capítulo 15, cómo derrotar los 6 fantasmas del temor. Haga un inventario de sí mismo mientras lee este libro y este capítulo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación no es difícil. Empieza con el estudio, análisis y comprensión de los 3 enemigos que necesita eliminar, en este caso, su mente. Estos son indecisión, duda y temor. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos 3 elementos negativos o algunos de ellos continúen en su mente. Los elementos de este trío, poco o santo que se hallan estrechamente relacionados, allí donde se halla uno de ellos, los otros dos se encuentran cerca. La indecisión es la semilla del temor, recuérdelo. A medida que lea, la indecisión se cristalizará y en duda, y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento, y esta es una de las razones por las que estos 3 enemigos son tan peligrosos. Germinan, crecen sin que su presencia sea observada. El resto de este capítulo describe un fin que debe ser alcanzado antes de esta filosofía como un todo pueda ponerse en práctica. También analizar una condición que ha reducido a gran número de personas a la pobreza, y afirma una verdad que debe ser comprendida por todos aquellos que acumulan riqueza, ya sea que se midan en términos de dinero o de un estado mental mucho más valioso que el dinero. El propósito de este capítulo consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de los 6 termómetros y temores básicos. Antes de poder dominar un enemigo, debemos saber su nombre y sus hábitos, en lugar donde habita, y a medida que lea, analice usted también cuidadosamente y determine si alguno y cuál de los 6 temores básicos se le ha pegado en este caso. No se deje engañar por los hábitos de esos 3 enemigos sutiles. A veces permanecen ocultos en el subconsciente, donde son difíciles de localizar y aún más difícil de eliminar. Los 6 miedos básicos. Hay 6 miedos básicos de cuyas combinaciones todo ser humano sufre en una ocasión u otra. La mayoría debe sentirse afortunada si no sufre de los 6, citados por el orden en que más comúnmente suelen aparecer, y son el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la mala salud. También el temor a la pérdida del amor de alguien, el temor a la vejez, el temor a la muerte. Todos los demás temores son de menos importancia y pueden ser agrupados bajo esos 6 encabezados. La prevalencia de estos temores como maldición para el mundo viene en ciclos. Por casi 6 años, mientras la depresión estuvo presente, nos consumimos en el ciclo del temor a la pobreza. Durante la Guerra Mundial, estuvimos en el ciclo del temor a la muerte. Siguiendo al final de la guerra, entramos en el ciclo de temor a la mala salud, como se evidencia por la epidemia de enfermedades que se expandió por todo el mundo. Los temores no son más que estados de la mente. En este caso, el estado de la mente de cada cual, que cada sujeto controla su dirección. En este caso, los doctores, como lo saben todo el mundo, son menos sujetos a contraer enfermedades que otras personas, porque los doctores no temen a las enfermedades. Los doctores sin temor, sin duda, entran diariamente
al contacto físico con ciertos de personas que sufren algunas enfermedades contagiosas, como la viruela, sin ser infectado. Su inmunidad a la enfermedad consiste en mucho, sino totalmente, en su absoluta falta de miedo. El hombre no puede crear nada que no haya concebido primero en la forma de un impulso del pensamiento, y a esta afirmación le siguen otras mayores importancias. Aún, los impulsos del pensamiento comienzan a traducirse de inmediato en su equivalente físico, sin importar si esos pensamientos son voluntarios o involuntarios. Nuevamente repito, los impulsos del pensamiento comienzan a traducirse de inmediato el equivalente físico, sin importar si son voluntarios o involuntarios. Los impulsos del pensamiento, que son captados a través del ente por simple casualidad, pensamientos emitidos por otras mentes, pueden determinar nuestro destino financiero, empresarial, profesional y social con la misma seguridad que los impulsos del pensamiento que uno mismo crea con intención o diseño. Estamos construyendo aquí la fundación para la presentación de un hecho de gran importancia para la persona que no comprende por qué algunos parecen tener suerte, mientras que otras de igual mayor habilidad, entrenamientos, experiencias, en este caso también capacidades cerebrales, que parecen destinadas a vivir en desventura. Desde este hecho se explica con la afirmación siguiente. Todo ser humano tiene la habilidad de controlar completamente su propia mente, y con ese control, obviamente, cada persona puede abrir su mente a los impulsos del pensamiento emitido por otros cerebros o cerrarla energéticamente y admitir únicamente impulsos de pensamiento de su propia elección. La naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa, el pensamiento. Este hecho, unido al hecho adicional de que todo lo que el hombre crea inicia en forma de un pensamiento, nos conduce muy cerca del principio mediante el cual el temor puede ser dominado. Si es cierto que todo pensamiento tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico, y eso es cierto más allá de todo espacio razonable para la duda, también es igualmente cierto que los impulsos del pensamiento de temor y de pobreza no pueden producirse en términos de coraje, de valor, de ganancia financiera. En este caso, el pueblo de los Estados Unidos comenzó a pensar en pobreza luego de que el crash de Wall Street de 1929, lenta pero seguramente este pensamiento masivo se cristalizó en su equivalente físico, que se conoció como la Gran Depresión. Esto tenía que pasar, está conforme con las leyes de la naturaleza. Subtítulo: el temor a la pobreza. No puede existir compromiso alguno entre la pobreza y la riqueza. Los dos caminos que conducen a la pobreza y a la riqueza viajan en direcciones opuestas. Si usted desea riqueza, debe negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndonos con ella a los planos espiritual, al plano mental y al plano material. El punto de partida del camino conduce a la riqueza es el deseo. En el capítulo primero, usted recibió instrucciones completas para el uso adecuado del deseo. En este capítulo, acerca del temor, tiene instrucciones completas para preparar su mente para hacer uso práctico del deseo. Así pues, en el lugar para que se plantee un desafío que determinará definitivamente cuánto de esta filosofía ha absorbido, y aquí está a punto en que puede convertirse en el profeta o pronosticador
con exactitud de qué lo que le depara el futuro para usted. Si después de haber leído este capítulo está dispuesto a aceptar la pobreza, será mejor que prepare su mente para recibir pobreza en una decisión que no se puede evitar, sino si lo que exige con riqueza determine qué es la forma y cuánto requeriría para satisfacerla. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Se le ha dado un mapa que si lo sigue, lo mantendrá en ese camino. Si no arranca o si se le detiene antes de llegar, no podrá culpar a nadie excepto a usted mismo. Esa responsabilidad es suya. Ninguna excusa le salvará de aceptar la responsabilidad. Si ahora fracasa o si se niega a exigirle riquezas a la vida, porque la aceptación le exige una sola cosa, la única que usted puede controlar, su estado mental. Un estado mental es que algo que uno asume no se puede comprar, tiene que ser creado. El temor a la pobreza es un estado mental, nada más, pero es suficiente para destruir sus posibilidades de logro de cualquier empresa o una verdad que fue dolorosamente evidente durante la depresión. Este temor paraliza y la facultad del razonamiento destruye la facultad de la imaginación. Mata la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre del propósito y estimula la dilación. Elimina también el entusiasmo y hace el autocontrol una imposibilidad. Arrebata también el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar correctamente, distrae concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad y nada destruye la ambición absorbente de la memoria e evita también el fracaso de todas las formas concebibles. Mata el amor, asesina a más refinadas emociones del corazón, desanima la amistad, evita también el desastre de formas diferentes, conduce al insomnio, a la miseria, a la infelicidad, y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo que sobreabunda de todo aquello que el corazón pueda desear, sin nada que se interponga entre nosotros en nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido. El temor a la pobreza es sin duda el más destructivo de los 6 temores, en estos casos los básicos. Se le ha situado a la cabeza de la lista porque es el más difícil de dominar. Se requiere mucho valor para decir la verdad sobre el origen de este temor, aún mayor para aceptar la verdad una vez que ha sido dicha. Subtítulo: La locura del hombre por dinero. El temor a la pobreza surge, en este caso, de la tendencia heredada del hombre a devorar económicamente a su semejante. Casi todos los animales inferiores son motivados por el instinto, pero su capacidad para pensar es muy limitada y en consecuencia se devoran unos con otros físicamente. El hombre, con su sentido superior de intuición, con su capacidad para pensar, razonar, no se come a su semejante en el cuerpo, obtiene mayor satisfacción cuando se devora financieramente. El hombre es tan avaricioso que para poder salvaguardarse de su semejante ha debido probar toda ley inconcebible. De todas las edades del mundo de las cuales no sabemos nada, la edad en que vivimos parece ser que es excepcional por la locura por el dinero. Un hombre es considerado menos que el polvo de la tierra, al menos que pueda mostrar una gruesa cuenta bancaria. Pero si tiene dinero, no importa cómo lo ha adquirido,
es un rey, un pez gordo, está por encima de la ley. En este caso, gobierna la política y domina también en los negocios. Todo el mundo se inclina ante él respecto cuando pasa. Nada produce tanto sufrimiento e humillación como la pobreza. Solo aquellos que han experimentado pobreza comprenden todo el significado de esto. No es de extrañar entonces que el hombre le tema a la pobreza. A lo largo de una larga serie de experiencias heredadas, hemos aprendido que no podemos confiar en algunos cuando se trata de cuestiones relacionadas con el dinero y las posesiones terrenales. Este es un juicio doloroso, pero lamentablemente es cierto. La mayoría de los matrimonios son motivados por la riqueza que poseen cada uno, ambos de los contrayentes. No es de extrañar entonces que las cortes de divorcio estén llenas. Tal es la avidez por poseer riqueza que el hombre está dispuesto a adquirirla de cualquier manera que pueda por medios legales y en este caso, si es posible o por otro es necesario o conveniente. Un autoanálisis puede revelar debilidades que a uno no le gustan reconocer. En este caso, esta forma de examen es esencial para todos aquellos que exigen que la vida, algo más de mediocridad o de pobreza. Y recuerde, conforme se analiza el punto por punto, que usted es su propio juez y su propio jurado. Usted también es su propio fiscal y su propio defensor, su demandante y defendido, y que usted está siendo juzgado. Enfréntese a los hechos directamente y hágase algunas preguntas concretas, exíjase respuestas directas, sea sincero cuando haya terminado el examen. Habrá y sabrá más sobre sí mismo si no siente que puede ser un juez imparcial en este autoexamen. Confíe en que alguien que le conozca bien, que le sirva de juez mientras usted se está examinando. Usted anda tras la verdad, buscándola, consígala sin importar qué costo y aun cuando pueda sentirse temporalmente avergonzado. La mayoría de la gente, cuando se le pregunta qué es lo más que temen, contestan: no temo a nada. La respuesta es inexacta, porque pocas personas se dan cuenta de que se encuentran amarradas, debilitadas, golpeadas espiritual y físicamente por alguna forma de temor. La emoción del temor se halla tan sutil y profundamente arraigada que uno puede pasar la vida cargando con ella y nunca reconocer su presencia. Solo un autoanálisis valeroso revelará la presencia de ese enemigo universal. Cuando usted inicie este análisis, busque a fondo su carácter. A continuación le ofrecemos una lista de los síntomas que debería buscar. Subtítulo: síntomas del temor a la pobreza. Indiferencia. Esta suele expresarse a través de falta de ambición, disposición al tolerar la pobreza, aceptar sin protestar cualquier compensación que la vida le ofrezca, pereza mental y física, falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo, autocontrol, indecisión. El hábito de permitir que los demás piensen por uno y mantenerse al margen. Duda, expresada generalmente por medio de justificaciones, excusas diseñadas para encubrir, explicar o pedir disculpas por los propios errores, expresada a veces en la envidia o mediante críticas a aquellos que han alcanzado el éxito. Preocupación. Es expresada usualmente encontrando faltas en los demás, con la tendencia de gastar más de lo que uno gana y también descuidando el aspecto personal, regañando, frunciendo el ceño, con intemperancia con el uso de las bebidas alcohólicas
y a veces en el uso también de narcóticos, con nerviosismo, falta de serenidad, inseguridades, falta de confianza en uno mismo. Precaución excesiva. Se expresa en el hábito de mirar el lado negativo de todas las circunstancias, pensando y hablando de posible fracaso, en lugar de concentrarse en los medios para tener éxito, conociendo todos los caminos al desastre, pero nunca buscando planes para evitar el fracaso, esperando el momento adecuado para empezar a poner en acción ideas, planes, hasta que la espera se transforma en un hábito permanente, recordando a aquellos que han fracasado y olvidándose de los que han tenido éxito, siendo el agujero de la dona, pero no se ven en la dona. Con pesimismo conducen a la indigestión, al estreñimiento, a la autointoxicación, mal aliento y mala disposición, dilación y procrastinación. Se expresa en el hábito de dejar para cada mañana aquello que se debería hacer en el hecho del año anterior. Usar el tiempo que pudo usar para hacer el trabajo, creando justificaciones y excusas. Este síntoma se halla estrechamente relacionado con la precaución excesiva, la duda y la preocupación. Negatividad también al aceptar toda responsabilidad que se le pueda evitar, la voluntad de encontrar compromisos en lugar de luchar con firmeza, el comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas y utilizarlas como perdaño para seguir subiendo, negociar, pedir a la vida un penique en lugar de exigir prosperidad, opulencia, riqueza, satisfacción y felicidad. Planear lo que hará si aun cuando se produzca el fracaso o en lugar de quedar todos puente haciendo la retirada posible. La debilidad a menudo, la ausencia total de confianza en uno mismo, de un propósito definido, autocontrol, iniciativa, entusiasmo, ambición, frugalidad, una buena habilidad de razonamiento. Esperar pobreza en lugar de exigir riqueza. Asociarse con aquellos que aceptan la pobreza en lugar de buscar la compañía de quienes exigen y reciben la riqueza. Subtítulo: El dinero habla. Algunos preguntarán, ¿por qué escribí un libro sobre dinero? ¿Por qué medir la riqueza solo en dólares? Algunos pensarán, con razón, que hay otras formas de riqueza más deseables que el dinero. Sí, hay riquezas que no pueden medirse en términos de dólares, pero millones de personas dirán, dame todo el dinero que necesito y yo encontraré todo el otro que quiero. La razón principal por la que escribí este libro sobre cómo tener dinero es el hecho de que el mundo acaba de pasar por una experiencia que dejó a millones de hombres y mujeres paralizados en el temor de la pobreza. Lo que esa clase de temor es capaz de hacerle a uno fue muy bien descrito, en este caso por el periódico The New York World, el Telegrama, diciendo: el dinero no es más que conchas de almeja o disco de metal o trozos de papel, y hay tesoros en el corazón del alma que el dinero no puede comprar. Sin embargo, la mayoría de la gente, cuando está quebrada, es incapaz de mantener esto en mente y sostener su espíritu. Cuando el hombre está en lo más bajo, en la calle, e incapaz del todo de conseguir un trabajo, algo le sucede en su espíritu que se refleja en la caída de sus hombros, o forma de llevar el sombrero, su modo de caminar, su mirada. No puede escapar de un sentimiento de inferioridad con respecto a aquellos con empleo seguro, o aun cuando sepan que estas personas no son sus iguales, en este caso de carácter. También podemos ver
como la inteligencia o la habilidad, aquellos a los cuales incluyen sus amigos, experimentan, otro lado, una sensación de superioridad y lo ven quizás de manera inconsciente como otra baja de guerra. Tal vez pidan prestado por un tiempo, pero no lo suficiente para seguir con la vida a la que están acostumbrados y tampoco podrán pedir prestado por mucho tiempo. Pero pedir prestado, aun cuando sea para vivir, es una experiencia deprimente y al dinero así obtenido le falta el poder que el dinero ganado con sus propios esfuerzos tiene para revivir el espíritu, el que es ganado con el propio esfuerzo. Evidentemente, nada de esto se aplica a los vagos o a los pordioseros, sino solo a personas con ambiciones normales y respeto propio. Las mujeres en el mismo predicamento deben ser diferentes. De igual modo, no pensamos en mujeres cuando consideramos los marginados. Son escasas con las filas donde reparten pan, raras veces se les ve pidiendo por las calles y no se las reconoce en las multitudes por las mismas señales que identifican a los hombres en ese problema. Desde luego, no me refiero en este caso a las harapientas de la ciudad, equivalentes de los vagos masculinos confirmados. Me refiero a mujeres jóvenes, decentes e inteligentes que tienen que haber muchas de ellas, pero su desesperación no es tan evidente. Cuando un hombre está sin dinero y es desempleado, tiene tiempo para lamentarse. Es posible que viaje muchos kilómetros para ver a alguien sobre un posible trabajo, solo para descubrir que el puesto ya ha sido ocupado o que se trata de uno de esos puestos sin salario base y solo una comisión sobre las ventas de algún cachivache inútil que nadie compraría excepto por una piedad. Al rechazarlo, el hombre vuelve a encontrarse en la calle y sin un sitio que ir excepto a cualquier parte. Así que camina y camina. Mira los escaparates de las tiendas, observa los lujos que no son para él, se siente inferior y deja paso a otra persona que se detiene a mirar con un interés real. Diabunda por la estación, entra en la biblioteca para descansar los pies y calentarse un poco, pero eso no es lo mismo que buscar un trabajo, de modo que no tarda en reanudar la marcha y es posible que no lo sepa, pero su falta de objetivo le delatará, aunque las líneas de su rostro no lo hagan. Es posible que vaya bien vestido con la ropa que le quedaron y que de cuando tenía un trabajo estable, pero esa ropa no sirve para ocultar su gran caída. Ve a miles de otras personas a su alrededor, contadores, oficinistas, químicos y ayudantes de vagón, ocupadas con su trabajo y las envidia desde lo más profundo de su alma. Todas tienen su independencia y también su autorrespeto y su hombría. Y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre, por mucho que reflexione y llegue a un veredicto favorable horas tras horas. Es solo dinero lo que haría esta diferencia en él. Con un poco de dinero volvería a ser él mismo. Algunos empleadores toman la más ofensiva ventaja de la gente que está mal. Las agencias colocan carteles de colores ofreciendo salarios miserables para estos pobres. Y en este caso, $12 por semana, $15 por semana, $18 por semana sería una excepción. Y alguien que ofreciese $25 a la semana no colocaría el letrero en una agencia de un cartel de colores. Tengo un anuncio de un periódico local pidiendo a un oficinista con buena letra para tomar órdenes telefónicas de una tienda de sándwiches.
En este caso, 11 de la mañana a 2 de la tarde, por $8 por mes, no, 8 horas, dólares, perdón, por semana, $8 por mes. El anuncio también decía, debe decir cuál es su religión. En este caso, se imagina qué ofensa tan brutal la de alguien que pide, en este caso, un oficinista con buena letra por 11 centavos la hora, tras de eso demandando la religión de la víctima. Pero eso es lo que se le ha estado ofreciendo a la gente que está muy mal. Subtítulo: el temor a la crítica. Nadie puede afirmar con exactitud cómo llegó el hombre a experimentar el temor, pero una cosa es cierta, lo experimenta de una forma altamente desarrollada. Algunos creen que apareció al mismo tiempo en que la política se convirtió en profesión. Otros creen que se puede rastrear por su origen en tiempo en que las mujeres comenzaron a preocuparse por vestir con estilos de moda. Este autor, que no es ni humorista ni profeta, se inclina por atribuir el temor básico a la crítica. Esta parte de la naturaleza se hereda del hombre, que induce no solo a arrebatar los bienes y mercancías de sus semejantes, sino también a justificar su acción mediante la crítica del carácter de los demás. Es un hecho bien conocido que el ladrón critica al hombre al que ha robado, y que los políticos buscan su puesto no desplegando sus propias virtudes y calificaciones, sino intentando desacreditar a sus oponentes. El miedo a la crítica toma muchas formas, la mayoría de las cuales son insignificantes y triviales. Los hombres calvos, por ejemplo, son calvos por ninguna otra razón que su temor a la crítica. Las cabezas pierden el cabello debido a las bandas ajustadas de sombreros que cortan la circulación de las raíces del pelo. Los hombres usan sombreros no porque realmente los necesitan, sino principalmente porque todo el mundo lo hace. El individuo cae en línea o hace lo mismo, no sea de algún otro que lo critique. Las mujeres rara vez se quedan calvas, ni tienen cabello fino, porque usan sombreros que se ajustan libremente a sus cabezas. Y el único propósito de los sombreros es ser para un adorno. Sin embargo, no se debe suponer que las mujeres estén libres del temor a la crítica. Si cualquier mujer pretende ser superior al hombre en relación con este temor, pídale que camine por la calle con un sombrero de la temporada de 1890. Los astutos fabricantes de ropa no han sido lentos a la hora de capitalizar en ese básico temor a la crítica, con el que toda la humanidad ha sido maldecida. Cada temporada los estilos de numerosos artículos de vestir cambian. ¿Quién establece los estilos? En este caso, desde luego, no el comprador, sino el fabricante. ¿Por qué este cambia los estilos con tanta frecuencia? La respuesta es evidente: para vender más ropa. Por la misma razón, el fabricante de automóviles cambia todas las temporadas los modelos de su vehículo, con algunas raras y sensibles excepciones. Nadie quiere conducir un automóvil que no sea el estilo más reciente. Y aunque el modelo viejo sea incluso mejor auto. Hemos descrito la forma en que la gente se comporta bajo la influencia del temor a la crítica, tal como se aplica las pequeñas y mezquinas cosas de la vida. En este caso, estamos viendo también cómo se puede examinar ahora el comportamiento humano cuando ese temor afecta a las personas en relación a los acontecimientos más importantes de las relaciones humanas. Tomemos, por ejemplo,
a cualquier persona que haya alcanzado la edad de la madurez, en este caso 35 a los 40 años de edad, como promedio general. Si pudiéramos leer los pensamientos, decretos de su mente, encontraríamos una decidida incredulidad hacia las fabulosas enseñanzas por la mayoría de los dogmáticos o teólogos. En este caso, cuando estamos viendo que se hace en pocas décadas, no muy a menudo, sin embargo, encontrará personas con el coraje de declarar abiertamente sus creencias sobre ese tema. La mayoría de la gente, si se le presiona lo suficiente, dirá una mentira en lugar de admitir que no cree en las historias asociadas con esa forma de religión que tuvo a las personas en cautiverio antes de la edad del descubrimiento científico y la educación. ¿Por qué la persona media, incluso en esta época de iluminación, no se atreve a negar su creencia en las fábulas que daban base a la mayoría de las religiones hace unas décadas? La respuesta es por el temor a la crítica. Hombres y mujeres han sido quemados en hoguera por atreverse a expresar incredulidad en fantasmas. No resulta nada extraño que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer a la crítica. No hace mucho tiempo, en el pasado, la crítica comportaba severos castigos y aún los acarrea algunos países. El temor a la crítica priva al hombre de su propia iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, le quita la confianza en sí mismo y daña de 100 formas diferentes. Los padres a menudo hacen un daño irreparable a sus hijos cuando lo critican. La madre de uno de mis compañeros de infancia solía castigarlo casi a diario con un palmetazo, completando la acción con la siguiente afirmación: terminarás en la cárcel antes de que cumplas los 20 años. A la edad de 19 años fue enviado a un reformatorio. La crítica es una forma de servicio que le sobra a todo el mundo. Todos tenemos una buena reserva que entregamos gratis, pero si se nos pide, como si no, a menudo los parientes más cercanos son los peores ofensores y deberíamos ver esto y ser considerado un crimen. En realidad es un crimen de la peor naturaleza, al que cualquier padre produzca en un niño o complejos de inferioridad por medio de una crítica innecesaria. Los empleadores que emprenden la naturaleza humana obtienen lo mejor de las personas no mediante la crítica, sino por medio de las sugerencias constructivas. Los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos. La crítica implanta temor en el corazón humano y o resentimiento, pero no construye amor ni un afecto. Subtítulo: síntomas del temor a la crítica. Este temor es casi tan universal como el temor a la pobreza y sus efectos son igual de fatales para el logro personal, sobre todo porque este temor destruye la iniciativa y desanima el uso de la imaginación. Los principales síntomas del temor son timidez, inseguridad, suelen ser expresadas por medio del nerviosismo, la timidez en la conversación, en el conocer extraños movimientos, extraños de manos, pies y el quitar la mirada. Falta de serenidad, expresada a través de la ausencia del control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura deficiente del cuerpo, memoria pobre. Personalidad, falta de firmeza en las decisiones, encantando personas y en este caso las habilidades para expresar opiniones definidas, hábito de poner los problemas a un lado en lugar de afrontarlos de manera directa, estar de acuerdo con otros sin haber terminado o examinado sus
opiniones con cuidados. Complejo de inferioridad. El hábito de expresar autoaprobación por medio de la palabra a las acciones como un medio de ocultar un sentimiento de inferioridad. Utilizar la palabra gradilocuentes para impresionar a los demás, a menudo sin saber el significado real de las palabras. Imitar a otros en ropa, en discurso, en las actitudes, fanfarronear de los logros imaginarios. Esto produce a veces una imagen superficial de sentimientos de superioridad. Extravagancia. El hábito de intentar mantenerse a la altura de los demás, gastando más de lo que se gana. Falta de iniciativa. El fracaso en aprovechar las oportunidades del progreso propio. Temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, responder de forma evasiva a las preguntas de los superiores, carencia de tacto en los modales, en el discurso, engaño en las palabras y en los hechos. Falta de ambición, pereza mental y física, falta de autoafirmación, lentitud para tomar decisiones, facilidad en dejarse influir por otros, el hábito de criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos de frente, el hábito de aceptar a la derrota sin protesta, abandonar una empresa cuando se encuentra oposición de otros, sospechar de otras personas sin causa, carencia de tacto en los modales, en el discurso, no estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de los errores. Subtítulo: el temor a la mala salud. El origen de este temor puede ser rastreado, en este caso, a la herencia física y social. Sus orígenes están estrechamente asociados con las causas del temor a la vejez y a la muerte, porque se conduce a uno al borde de mundos terribles de los que el hombre no sabe nada, pero acerca de los cuales se le han contado historias inquietantes. La opinión es casi generalizada de que ciertas personas poco éticas se han dedicado al negocio de vender salud. Tienen más que un poco de ver en mantenerse vivo que en temer a la mala salud. En lo principal, el hombre teme a la enfermedad debido a las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si llegase a la muerte. También la teme por la carga económica que puede representar esta. Un destacado médico estimuló que el 75% de la gente que visita médicos por sus servicios profesionales sufre de hipocondría, enfermedad imaginaria, que se ha demostrado convincentemente que el temor a la enfermedad, aun cuando no exista, al menos causa, suele producir los síntomas físicos de dicha enfermedad temida. Potente y poderosa es la mente humana, construye o destruye jugando con esta debilidad común del temor a la mala salud. Los fabricantes de medicamentos han obtenido fortunas. Estas formas de imposición sobre una humanidad crédula llegó a ser tan predominante hace unos 20 años que la revista Collie emprendió una campaña contra los peores ofensores en el negocio de los medicamentos patentados. Durante la epidemia de influenza que estalló durante la Guerra Mundial, el alcalde de la ciudad de Nueva York tomó medidas drásticas para controlar el daño de las personas que se hacían a sí mismas a través de su miedo inherente a la mala salud. Llamó a los periodistas y le dijo: señores, siento que es necesario pedirles que no publiquen ningún titular amarillista con respecto a la epidemia de influenza. Al menos que cooperen conmigo, tendremos una situación que no podremos controlar. Los periódicos habían erradicado con éxito dicha epidemia. A través de una serie de experimentos llevados a cabo
Hace algunos años se demostró que la gente puede enfermar por sugestión. Nosotros llevamos a cabo este experimento haciendo que 3 conocidos visitaran a las víctimas y a cada una se le hizo la siguiente pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Te ves terriblemente enfermo? El primero en hacer la pregunta no solía provocar en la víctima más que una mueca y un casual. Nada, estoy bien, es parte de la víctima. El segundo solía recibir la siguiente respuesta. No lo sé con exactitud, pero me siento mal. La víctima admitía francamente ante el tercero que se estaba sintiendo enferma. Intenté esto con un conocido y sin duda que lo hará sentir mal, pero no llevé el experimento demasiado lejos. Existen ciertas sectas religiosas cuyos miembros se vengan de sus enemigos mediante el método de embrujamiento. Lo llaman así porque ponen un hechizo en la víctima. En este caso, con esas informaciones, hay evidencia abrumadora de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso del pensamiento negativo. Hay impulsos que pueden pasar de una mente a otra por sugestión y ser creado por un individuo en su propia mente. Un hombre bendecido con más sabiduría de lo que se pudiera demostrar, dijo una vez lo siguiente: cuando alguien me pregunta cómo me siento, siempre quisiera responderle con un puñetazo. Los médicos envían a sus pacientes a caminar del clima del beneficio de su salud, porque es necesario un cambio de actitud mental. La semilla del temor a la mala salud vive en cada mente humana. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión, el amor, el fracaso en los negocios permite que esta semilla germine y crezca. La reciente depresión de negocios mantuvo a los médicos corriendo porque toda forma de pensamiento negativo puede causar problemas de salud. Las desilusiones en los negocios y en el amor están a la cabeza de la lista de causa temor a la mala salud. Un hombre joven sufrió una desilusión amorosa que lo envió al hospital. Por meses estuvo entre la vida y la muerte. Se llamó a un especialista, un terapista de subjetiva. El especialista cambió las enfermedades dejando al paciente a cargo de una joven encantadora que con el preacuerdo del médico empezó a hacer el amor con el joven desde el primer día de su llegada al trabajo. Al cabo de 3 semanas, el paciente salió del hospital todavía sufriendo, pero de una enfermedad por completo diferente. Se había enamorado de nuevo de la joven. El remedio fue un hechizo, pero el paciente y la enfermera terminando casándose y más tarde ambos siguen con una buena salud que el momento que se describe de este libro. Ok, ya vamos a dejarlo hasta acá porque ya mañana vienen otros síntomas. Aunque aquí estamos hablando de la enfermedad, aquí hay un pedacito de síntoma de la enfermedad y luego mañana hablamos de la pérdida del amor. Vamos con este subtítulo, síntoma del temor a la enfermedad. Los síntomas de este temor casi universal son autosugestión, el hábito del uso negativo de la autosugestión, buscando y esperando encontrar los síntomas de toda clase de enfermedad, disfrutar de enfermedades imaginarias y hablar de ellas como si fueran reales. También el hábito de probar todas las manías e ismos recomendadas por otros como de valor terapéutico. Hablar a otros de operaciones, accidentes, otras formas de enfermedad. Experimentar con dieta, ejercicio físico, sistemas de reducción de peso sin guía profesional. Probar remedios caseros, medicamentos patentados, remedios de charlatanes. También hipocondría, el hábito de hablar de la enfermedad
concentrando la mente en el problema y esperando su aparición hasta que se produce un colapso nervioso. Nada de lo que viene en botellita puede curar ese estado. Se produce como consecuencia de un pensamiento negativo y la curación es lograr solo mediante un pensamiento positivo. Se dice que la hipocondría, un término médico para referirse a la enfermedad imaginaria, produce tanto daño como lo haría la enfermedad que le teme. La mayoría de los casos de nervios vienen enfermedades imaginarias. Ejercicio es el temor a la enfermedad que intervienen a menudo con un ejercicio físico adecuado y resulta el exceso de peso al hacer que uno evite la vida al aire libre. Susceptibilidad. El temor a la mala salud rompe la resistencia natural del cuerpo y crea condiciones favorables para cualquier forma de enfermedad que uno pueda contactar. El miedo a la enfermedad a menudo se relaciona con el miedo a la pobreza, especialmente en el caso de los hipocondríacos, que constantemente se preocupan por la posibilidad, en este caso, de tener que pagar facturas médicas, cuentas de hospitales, etc. Este tipo de persona pasa por mucho tiempo preparándose para las enfermedades, hablando de muerte, ahorrando dinero para el lote del cementerio y los gastos del sepelio, etcétera, etcétera. Autoconsentimiento. Es el hábito de buscar un poco de simpatía usando las enfermedades imaginarias como señuelo. La gente recurre a menudo a este truco para evitar trabajar. El hábito de fingir una enfermedad para encubrir la pereza y para que sirva de excusa ante la falta de ambición. Falta de moderación. Es el hábito de usar alcohol, narcóticos para eliminar dolores como los de cabeza, la neuralgia, etc., en lugar de eliminar la causa. El hábito de leer sobre enfermedades y de preocuparse por la posibilidad de verse afectado por ella. El hábito de leer los textos de los anuncios de medicamentos patentados. Ok, ahora sí, vamos a dejarlo hasta ahí y luego vamos a pasar a la parte de mañana con otro temor. Ya nos queda el temor a la pérdida del amor, síntoma del temor de la pérdida del amor, temor a la vejez, los síntomas, también nos queda temor a la muerte, los síntomas, luego temor al don, preocupación, también viene la parte de la influencia negativa y pensamientos de la única carga que usted tiene control absoluto. Ya aquí viene después todos los pensamientos del control que nosotros puede, la fuerza de voluntad, de cómo podemos implementar en la parte positiva con los sí, con todos los sí que podemos implementar para el cerebro y el subconsciente. Aunado a eso, en el día de hoy estuvimos viendo en este capítulo cómo influye también, me llamó la atención que este libro lo escribieron en 1937 y resulta ser de que cuando habla de la depresión o de las epidemias, que en el pasado, aquí también podemos notar cómo está tan actualizado, porque se está utilizando el mismo método que en el pasado con las epidemias, porque ahorita sabemos que ya a nivel fueron implantando mucho miedo, inclusive incorporando sistema de que lavate las manos, que es bueno la higiene, eso es importante, porque el de lavarse las manos viene hasta de la época de Jesucristo, que él mandaba lavar las manos, pero se llegó a un extremo inclusive de que ya sabemos con todo lo que se está atravesando en este tiempo, que ya afortunadamente ya van muchas personas con un pensamiento positivo, se ha dominado pues toda esta situación, la que lamentablemente fue un trabajo muy satánico que fueron implementando, que ese es otro tema, eso no me incumbe a mí,
lo que está pasando a nivel mundial, quién lo implementó. Lo que sí sabemos es que está sucediendo, pero también está sucediendo que muchas mentes hemos despertado para que ese temor no nos contagie, porque ese es el que más contagia. Sí, señor, el temor. Y aunado a eso, también estuvimos viendo en el día de hoy de cómo tenemos que tener un autocontrol en los pensamientos y que las experiencias, todo está en el subconsciente y tenemos que evitar todos esos fantasmas mentales impresionantes. Todo está en una semilla que puede germinar, como dice aquí, un hombre bendecido con una sabiduría de lo que si quiere pudiera demostrar, dijo una vez, cuando alguien me pregunta cómo me siento, él dice que le provoca darle un puñetazo, porque él le da rabia, es que le pregunten, es porque es como que le están diciendo, estás enfermo. Entonces la persona como que ya va, no me preguntes eso. Más bien hay que preguntar cosas agradables a la persona, por lo menos, yo por lo menos con Evelyn, siempre nosotros, ¿qué tal tu día? Es diferente porque hay un recorrido que nosotras no podemos compartir de qué tal tu día. Y ahí uno puede implementar cómo uno se siente. Pero es importante. En este caso, tenemos, Evelyn, ¿tienes algo que comentar? ¿Te gustaría comentar en estos minutos? Ok, Evelyn no va a comentar en esta oportunidad. Entonces, bueno, que pasen feliz día. Nos vemos el día de mañana, que ya mañana terminamos la lectura de este maravilloso libro que está muy interesante, porque después que terminemos lo de los temores, pasamos a la parte del sí, de cómo podemos autogestionar nuestro subconsciente con la parte positiva.